El título de este mensaje es las expresiones de los distintivos bautistas. En las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre lo que es una iglesia bautista. La palabra expresiones aquí se refiere a las manifestaciones prácticas de las creencias y prácticas de los valores que caracterizan a la iglesia bautista. Porque no es una iglesia bautista por capricho y no es tampoco por tradición. Para nosotros ser bautistas es una postura doctrinal definitiva basada en la Biblia. Y aunque haya muchas iglesias y nosotros nunca estamos diciendo que somos los únicos que tenemos la verdad y que solamente Dios está con nosotros, pero sí creemos que tenemos una herencia espiritual e histórica en la cual nos paramos firmes. La pregunta es, ¿qué hace a los bautistas diferentes? ¿Hay alguna diferencia real o todo es una cuestión de crianza o de gusto? Pero hemos aprendido que sí hay una diferencia. Hay una diferencia tanto en la forma externa como orgánica. Los bautistas son simplemente y han sido un pueblo distinto. En las últimas semanas hemos hablado de las 3 áreas de los distintivos bautistas. Después vimos los distintivos bíblicos de los bautistas. Enseguida aprendimos los distintivos históricos. Pero hoy vamos a ver las expresiones de los distintivos bautistas. O sea que estos distintivos son principios y características que suelen ser asociados con la iglesia que se llama bautista. ¿Estamos listos? Porque esto va a ser breve y va a ser al grano. Y esas son marcas. En primer lugar, vemos las marcas distintivas de una iglesia del Nuevo Testamento. Quiero que aprendamos algo, especialmente los que tienen poco en una iglesia, o si usted nos visita, es que Dios nos ha dado su palabra para establecer una estructura bíblica de cómo debe ser una iglesia. No es opinión de un hombre. Y no es tampoco el capricho de una persona. Tenemos que ser guiados por lo que dice la palabra de Dios. La palabra marca significa rasgo, característica. Y en primer lugar, la primera marca es que hablamos de su cabeza. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Aquí no estamos leyendo en Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Note esta última frase. Para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Esa palabra preeminencia significa que tenga el primer lugar. En muchos lugares Cristo es prominente, pero no es el preeminente. O sea, en muchos lugares Jesús tiene un lugar importante. Le llaman un profeta, le llaman un gran maestro. Pero Jesucristo fue mucho más que eso. Jesucristo es Dios mismo. Él es la cabeza. Él es quien dirige a su iglesia. Y los bautistas siempre hemos reconocido a Cristo como la cabeza suprema y soberana. Y eso significa que Él tiene toda la autoridad máxima. Él es el líder espiritual. Él es el pastor de esta iglesia. Y nosotros tenemos que seguir y obedecer ese mandato. Vaya conmigo a Juan 16:7. Cuando Cristo se fue, ¿a quién dejó en su lugar? Él no dejó un hombre en su lugar. Él dejó al Espíritu Santo en su lugar. Ningún hombre puede tomar el lugar de Dios. No hay un vicario en la tierra, no hay un hombre carnal, terrenal, que pueda tomar el lugar de Dios y que reciba adoración, que le besen su mano y le digan, Padre mío. Jesús mismo enseñó que a nadie debemos llamar Padre y a nadie se le debe llamar tampoco reverendo. Solamente Jesús es a quien reverenciamos. ¿Dónde cae entonces el liderazgo humano? Enseguida vamos a hablar de ello. Porque una de las marcas de una iglesia también es que aceptamos solamente 2 oficios en la iglesia. Pero cuando el Señor se fue, dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuere, ¿qué dice enseguida? Os lo enviaré. El Consolador en este contexto de Juan es el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, él dio al Espíritu Santo que ahora mora dentro del creyente. Y es el Espíritu Santo que guía a su iglesia por medio de su palabra. Él dejó a los apóstoles que nos plasmaron los últimos mandamientos. La Biblia dice, la fe una vez dada a los santos. Y es así que como el Espíritu Santo nos guía. Seguimos la jefatura de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia bautista. Voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a recomendarle otros mensajes para que usted escuche. Porque aquí solamente estoy cubriendo varios principios. Pero en nuestros canales hay horas y horas, hay muchísimo, más de mil mensajes ya hay en internet. Y usted puede escuchar este mensaje, la deidad de Cristo es Jesús Dios, para que usted pueda ampliar más su conocimiento. En primer lugar, vimos su cabeza es
Jesucristo. En segundo lugar, vemos su autoridad. La autoridad de la iglesia bautista es la Biblia. Vayan 2 Timoteo 3:15. O sea que la iglesia bautista reconoce que la Biblia es la única autoridad final en materia de doctrina, fe y práctica. Las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles registradas aquí en el Nuevo Testamento guían y regulan la vida y el funcionamiento de la iglesia. La palabra autoridad significa el poder de gobernar o mandar. Y debe existir una autoridad absoluta. Cuando la autoridad desaparece, entonces la anarquía emerge y el hombre empieza a establecer su propia autoridad. En 2 Timoteo 3:15, ¿están conmigo? Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio, está hablando del conocimiento, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada. Esa palabra significa dada por el soplo de Dios, como que Dios mismo la habló. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la única autoridad que vamos a ver enseguida para la salvación, para la fe y para nuestra práctica. La iglesia bautista no sostiene un credo. Quizás hay unas que sostienen, pero históricamente nunca sostuvo un credo, sino que nuestra fe está basada solamente en lo que dice la Biblia. No tenemos una doctrina sistemática. A veces le damos a la gente un documento que explica más o menos lo que nosotros creemos, pero esa no es toda nuestra postura. Y también tengo que dar las aclaraciones, puede que haya errores ahí, porque últimamente la autoridad está aquí. Si me preguntan a mí, ¿dónde está tu autoridad? Explíquemela, enséñemela, le tengo que mostrar la Biblia. Le tengo que decir, aquí está. No tenemos un escrito extrabíblico, no hay un credo que recitamos o repetimos. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente para ser nuestra autoridad de fe y práctica. Y hay muchas autoridades falsas. La tradición de la iglesia, escritos de hombres, credos de hombres o denominaciones, como la Confesión de Habsburgo, es el credo luterano, la Confesión de Westminster, que es el credo presbiteriano, los 39 artículos es el credo anglicano, la Confesión helvética es el credo reformado, y las autoridades de las denominaciones que tienen sus propios credos, y nosotros no, yo ni los conozco ni me importa saber qué dicen, porque mi única autoridad es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Porque si escribimos un credo o hacemos un documento y hay errores, ¿sabe qué es lo que la gente hace? En vez de arreglar el credo, tienen que torcer lo que dice la Biblia. Porque no van a quitar su credo plasmado por un superhéroe de ellos. Pero nosotros tenemos que reconocer que aunque sí tenemos héroes en la fe y hombres que hicieron grandes cosas por Dios y escribieron muchas cosas, muchos de ellos se equivocaron también. En los tiempos de la Reforma, el mismo que escribió la Reforma, Martín Lutero, él era un amilianista. Él creía que ya estábamos en el milenio. ¿Y qué errores tan graves él cometió? Entonces no podemos aceptar algo que un hombre escribe como autoridad. La iglesia entonces, la iglesia bautista no sostiene un credo, sino que nuestra fe está basada solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta siempre ha sido la posición bautista creyente. Desde los días de Cristo y los apóstoles, nunca se recitó algo más que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra única fuente de autoridad para salvación. Leamos el 15 una vez más. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la Biblia es suficiente para mostrarle el camino de la salvación. No necesita una enseñanza extrabíblica o otro evangelio, o que alguien más le traiga una visión, o que alguien le apruebe. La Biblia es suficiente para mostrarnos el camino de la salvación. Solamente hay un camino al cielo, ¿correcto? Me dijo una vez a mí, pero ¿qué tal si los aztecas y los cristianos son los mismos? Dije, pero ¿cómo hace compararnos con las enseñanzas y las prácticas de los aztecas? Y dice, todos estamos llegando al mismo Dios. Quizás él es budista, quizás él es islámico y tú eres cristiano, y al final nos damos cuenta que éramos todos uno. Mi Biblia me enseña que hay un solo nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Biblia que no hay salvación en otro. Dice la Biblia que hay solo un camino para ir al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús es la única puerta. Dice, los que entran por otra puerta son salteadores, pero hay una sola puerta, hay un solo camino, hay un solo redentor y es Jesucristo. Hay un solo mediador entre los hombres y Dios y es Jesucristo.
Entonces la Biblia nos enseña eso clara y sencillamente, pero también es nuestra única fuente de autoridad para nuestra fe, o sea, nuestra doctrina. Nota 2 Corintios 3:16, perdón, 2 Timoteo 3:16, ¿estamos ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra es doctrina, para darnos doctrina. Si usted quiere aprender la doctrina, lea la Biblia. Esa es la gente que dice, yo voy a tomar un curso, voy a ir a un colegio para aprender teología. Ahí está, mi querido hermano, lea su Biblia. Usted tiene que simplemente leer la Biblia porque es suficiente para darle sabiduría, entendimiento. Mire, yo antes pensaba que tenía que leer tantos libros. Y había un tema que quería aprender, compraba el libro y aquel libro, descargaba libros. Y ahí estaba yo pensando que estoy estudiando la Biblia, pero en verdad estoy estudiando los comentarios de hombres que supuestamente estudiaron la Biblia. Lo que yo tuve que hacer es hacer a un lado todas esas cosas y leer la Biblia por mi cuenta. Si yo quiero conocer a Dios, usted lea la Biblia. Pero es que queremos atajos. Porque para estudiar un tema de pasta a pasta, ¿qué tiene que hacer? Pues leer toda la Biblia. ¿Cuánto dura eso? 72 horas para leer la Biblia de pasta a pasta. Entonces, para que usted vaya, repase toda la Biblia, aprender de un tema, a ver qué dice la Biblia en el libro de Mateo, qué dice la Biblia en el libro de Jeremías, qué dice la Biblia en este libro de Habacuc, requiere tiempo y esfuerzo y es más fácil comprar un libro con el tema que usted está buscando. Y yo no estoy en contra de eso. El problema es que no podemos reemplazar una cosa por otra. Nunca deberíamos reemplazar la lectura bíblica por leer otros libros escritos por hombres que pueden cometer errores. Aún el mensaje, yo puedo cometer errores. Cualquier cosa que yo les doy en el Instituto Bíblico, yo les he dicho también, si yo lo escribí, puede haber errores. Siempre es así. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque a veces hay quienes me dicen, ¿cómo yo puedo aprender para hacer la Biblia? Pues léala. Ya la leyó, ni siquiera la han leído una sola vez. Algunos que quieren ser hasta maestros de la ley, quieren predicar y nunca la han leído. Entonces no la comprenden, no la entienden. Y si Dios le está dando el deseo de enseñar o de predicar, yo espero que usted conozca bien la Biblia, que la conozca bien, que sepa, dice la Biblia que procure con diligencia ser aprobado delante de Dios, que sabe usar bien la palabra de verdad, sabe manejarla, sabe leerla, sabe dónde está esto y aquello. Pero yo puedo hacerle preguntas ahorita de la Biblia. No les gustan las preguntas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no estudian. Pero si les preguntamos de deportes, algunos hasta se van a despertar. Si les pregunta de dinero, de finanzas, a algunos les interesa mucho eso. Y yo quiero animarle que usted reconozca que la autoridad del creyente y de nuestra iglesia es la palabra de Dios. Para nuestra salvación, para nuestra doctrina y para nuestra práctica. Mire ahí el versículo 16 de 2 Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, note enseguida, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Nunca le pida a Dios, Señor, cámbiame. Lo que usted tiene que hacer es leer la Biblia. Porque lo que queremos de nuevo es que Dios, como una lámpara mágica, una vara mágica, nos cambie. Pero la forma que Dios nos cambia, como aprendimos esta mañana, es acercarnos a Jesús, a leer la Biblia. Y la Biblia es lo que nos va a cambiar. Por eso aquí es donde viene lo práctico. ¿Qué debo hacer como esposo, como esposa? La Biblia nos enseña eso. ¿Cómo puedo tomar decisiones? La Biblia nos da sabiduría. Y lo que usted necesita es leerla. Pero no la entiendo. ¿Por qué no la entendéis? ¿Por qué no entiende la Biblia? Si usted recibió al Señor, yo supongo que usted debe entender bien la Biblia. Pero muchos agarran la Biblia ¿qué voy a leer hoy? Está muy grueso este libro. ¿Dónde empiezo? Voy a empezar aquí enfrente. Y empieza en Génesis. Y usted está bien confundido. ¿Qué es esa expansión del cielo? ¿Y sabe qué hace? Como no la entiende, se empieza a desanimar. Pero ¿sabe por qué no la entiende? ¿Por qué no la entiende? Falta que Dios le ilumine el entendimiento. Pero muchos, mira, no quiero ofender a nadie, pero muchos de nosotros tenemos un vocabulario muy, muy pequeño. Usted lee palabras como calcañar y no sabe ni qué significa eso. Leemos palabras así como la sierva, como el siervo Brahma. ¿Qué será? ¿Cuál siervo será ese?
Entonces nos tenemos que aprender a emplear. Y hay gente que ha hecho la Biblia más, ¿cuál palabra quiero usar? La hacen es que en vez de nosotros subir al nivel de Dios, queremos bajar a Dios a nosotros. Y queremos hacer la Biblia tan fácil de entender que tienes que cambiar hasta el significado. Pero ahí es donde requiere entonces que usted aprenda a estudiar la Biblia. Y nuestra gente hispana es muy inteligente, pero usted mismo se ha tragado una píldora creyendo una mentira, diciendo yo así soy, yo no aprendí, yo no fui a la escuela, por lo tanto estoy bien así. Y eso no está bien. Cada persona debe tener un hambre por aprender la palabra de Dios. Mira, a mí no me molesta que los hermanos tengan preguntas, me encanta que tengan preguntas y que me hagan preguntas. Y estoy hablando con un joven hermano, pastor, leí esto, ¿qué significa esto? Y le doy una explicación, mira, eso es lo que significa, a lo menos es lo que yo he estudiado. Y si no sé la respuesta, le digo claramente, no sé. Pero yo no me siento amenazado ni crea que me está molestando al hacerme preguntas. Al cabo nada más son como 2 o 3 de ustedes. Los demás nunca preguntan nada. ¿Por qué será? No le importa, no le interesa. No quiere aprender la Biblia. No lo quiero molestar. No es molestia. No sé cómo me metí ahí, pero vamos a seguir adelante. Para aprender más, hay un mensaje que se llama la autoridad de la Biblia. Para que usted aprenda de dónde viene la Biblia y qué autoridad tiene sobre el creyente. Enseguida vemos su naturaleza. Es una asamblea visible. Si vaya conmigo a a 1 Corintios 11, 18. Para los bautistas, la iglesia es una asamblea visible de creyentes reunidos para adorar a Dios, para edificarse mutuamente y llevar a cabo la obra del reino. Voy a ser ahorita muy claro y sencillo, pero no quiero que nadie se me ofenda y malentienda. Mucho de lo que los bautistas enseñaron era como en defensa de su fe. A través de los años hubo una organización que los persiguió por muchos años. Y esa es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica perseguía y mataba a los bautistas. De ahí viene el nombre anabaptista, lo cual aprenderemos un poco más la próxima semana. Anabaptista es un rebautizador. Se nos ha llamado credo bautistas. Un credo bautista es uno que bautiza solamente a aquellos que profesan creer en Jesús. Un bebé no puede creer en Jesús. Un bebé no toma decisión por sí mismo. Y cuando él era un niño, un bebé, un infante de unos 2 meses o de 1 mes, lo bautizaron. Pero ni siquiera fue un bautismo bíblico, lo rociaron, le pusieron agua en su cabeza. La iglesia ortodoxa, que es la iglesia griega, que se separó de la iglesia romana y formó su propia iglesia, tiene su propio papa. A propósito, Rusia es una iglesia, rige por la iglesia ortodoxa y ellos expulsan a los islámicos. Pero ellos bautizan a los niños y ellos sí los meten completamente. Pero la iglesia romana no. Y ahora que él fue salvo de niño, lo rociaron en su cabeza, él crece y viene un evangelista a predicarle el evangelio y él cree en Jesucristo. Y ahora le dicen, tienes que bautizarte. Pero ya me bauticé. Ya me bauticé. ¿Cuándo te bautizaste? Cuando era bebé. Tú tomaste la decisión. No, mis papás. ¿Estabas consciente de lo que estaba sucediendo? No tienes prueba de que te bautizaste. Nada más te dijeron, porque tú personalmente no tienes testimonio de haber creído, ni de ser bautizado, ni de tomar una decisión consciente de ser bautizado. Entonces el bautismo no es válido. Es más, en la Biblia vemos que es bautizo después de creer. Entonces tienes que bautizarte. Pero él dice, ya me bauticé. Y para esto que va a hacer es un segundo bautismo. Venimos, hermanos, aquí tenemos a Josué, él ha recibido a Cristo como Salvador personal. Josué está recibido a Cristo como Salvador personal. Sí. Entonces, por tu profesión de fe y la autoridad de esta iglesia local, yo te bautizo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muerto con Cristo, resucitado una nueva vida. Y la iglesia donde él salió, ¿pero por qué te bautizaste, Josué? Tú ya te rebautizaste. Y por ende viene entonces el título rebautizador o anabaptista. Y como ellos pensaban que estaban ya en el milenio,
Como ellos pensaban que establecieron una ciudad de Dios, lo que es el Vaticano, con vara de hierro empezaron a perseguir a los rebautizadores para castigarlos, para que ellos puedan detractar de sus decisiones. Si no detractaban, los castigaban, y como no querían ellos ceder, huían. Toma asiento, hermano. Eso es documentado históricamente. Y nosotros como bautistas entonces creemos bíblicamente que nuestra reunión o nuestra iglesia es una asamblea visible, no es una iglesia local, no universal. La palabra católico significa universal. Le estoy diciendo todo esto porque mucha de nuestra doctrina es en defensa de todas esas oposiciones que la iglesia bautista recibió, de sus detractores y los que le perseguían. La palabra asamblea quiere decir un grupo de personas con un interés común que se reúne. Porque tampoco puede haber una iglesia de todos los hermanos. Dicen, todos somos hermanos, todos somos la iglesia. No, 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 no. No según la Biblia. La palabra iglesia es una asamblea de creyentes que se reúnen y debe ser local. Todas las veces, excepto unas 15 ocasiones, en la palabra de Dios, la Biblia se usa en forma específica, no genérica, diciendo la iglesia que está en Corinto, la iglesia de Filipo, las iglesias plurales de Macedonia, y acrecentaban las iglesias. No hay una sola iglesia. Cada iglesia tiene su cabeza, debe ser Cristo. No son cabezas, es una cabeza con varias iglesias. En Romanos 1:11, se lo voy a leer, Pablo dijo, porque deseo veros. O sea, la iglesia es un grupo de personas que usted puede ver. Pero en 1 Corintios 11:18 dice la Biblia, pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿como qué? Como iglesia. Note que la reunión es lo que nos hace una iglesia. Usted no es la iglesia cuando está en el trabajo. Usted no es la iglesia cuando está en su casa. Somos la iglesia cuando nos reunimos como iglesia. Ni tampoco como algunos dicen, donde están 2 o 3 es la iglesia. No, no. Tiene que ser el lugar de reunión, la congregación que Dios ha estipulado o diseñado como la iglesia. Si usted se reúne con otro hermano, son 2 hermanos en Cristo reunidos y que Dios les bendiga, que Dios les use, oren juntos, Dios va a bendecirles. Pero la asamblea, la iglesia de Cristo se reúne, la iglesia Bautista Santana se reúne en 1220 Village Way, en la ciudad de Santana. Vaya conmigo a Hechos 10:25. La Biblia le llama una congregación. ¿Qué significa congregación? ¿Qué es congregar? Luego es cuando se reúnen, cuando la gente se junta. Hechos 20:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. 1 Corintios usa la palabra congregación. Entonces los bautistas han creído que la iglesia es una asamblea visible, local. El mensaje que usted puede ver para aprender más es la iglesia del Dios viviente. Todos estos mensajes profundizan en este tema que estamos cubriendo. Enseguida es su política, que es congregacional. Si me acompaña Hechos 6, versículo 5. O sea que la forma del gobierno significa que cada iglesia local es autónoma y se gobierna a sí mismo bajo la dirección de Cristo. Los miembros, por medio del liderazgo, tienen la responsabilidad de llevar adelante la obra de Dios. Y dentro de esta iglesia se levantan líderes. O sea, la iglesia no es como una sucursal. Yo trabajé en un banco y nos movían como ellos querían. De pronto vino mi patrón y me dice, yo ya no voy a ser tu patrón. ¿Qué pasó? Ya me movieron a otra sucursal y nos trajeron a una mujer, una alemana, y era nuestra patrona. Y ella vino y ella hizo cambios y me dijeron, Ringo, te vamos a mover a otra sucursal. Vamos a abrir una sucursal nueva y te vamos a mover para allá. Y ahora mi patrona era una mexicana que se llamaba Mayra. Y ella fue una buena patrona. Uno de los mejores patrones que he tenido en mi vida fue ella. Pero nace nuestra bebé y nos dan 3 meses para estar en casa, ayudar. Cuando regreso, tengo una patrona diferente. Era una china, Wing se llamaba ella. Wing significa arcoíris, rainbow le decían. Era de Hong Kong. En cuanto ella me vio, me regaló un Buda de jade. Me dijo, para buena suerte. Y dije, ¿qué pasó con la otra muchacha? Ya no está.
Y esta vino y cambió todo. Quitó a nuestra supervisora, puso otra. Quitó a los que abrían cuentas, puso a otros. Y muchos piensan que así es en muchas denominaciones así es la iglesia. Ponen a uno, quitan a este. ¿Sabes qué? Te vamos a promover, te vamos a poner una iglesia más grande, te vamos a poner este aquí, te vamos a mandar este material, tienes que hacer esto, pero la iglesia bíblica no es así. La iglesia bíblica requiere que el siervo de Dios sea sabio y busque sabiduría, por eso se debe ser una persona apta, preparada, para que pueda guiar la vida con una estructura correcta y ser ejemplo de su matrimonio, que gobierne bien su casa, porque si no cuida a su casa, no va a poder cuidar de las cosas de Dios. O sea, hay muchos requerimientos para que una persona sea un pastor. Pero mira, quiero que note conmigo ahí en Hechos 6:5, dice, agradó la propuesta ¿a quién? A toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía. Aquí la iglesia eligió a 7 hombres que sirvieran en la iglesia. ¿Pero de quién fue la idea? De los apóstoles, de los líderes de la iglesia. Ellos dijeron, ustedes busquen. Por eso dice, agradó la propuesta. Esa fue la propuesta que los pastores hicieron, los líderes, pero la multitud escogieron a aquellos hombres de acuerdo a los requerimientos o requisitos que ellos estipularon. Quiero que vaya conmigo a Mateo 18. Muchos de nosotros a veces malentendemos la autoridad que hay en la iglesia. Dios aprueba mucho la autoridad en la iglesia. Y eso se refiere obviamente al pastor y a su liderazgo. Estamos ahí en Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué tremendo está esto, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona si tu hermano te ofende? Hermano, lo que hiciste estaba mal. La forma en que me hablaste no estuvo correcto. Lo que dijiste era algo que no debías compartir. Lo que sea. ¿Qué debe hacer usted si usted es el reprendido? Aceptar. ¿Sabes qué? Perdóname, no era mi intención. No lo vuelvo a hacer. Pero si no quiere, no, yo no estoy mal. Mira el versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Como no lo hizo caso a usted solo, ¿qué tiene que hacer? Llevar 2. Aquí venimos yo y otros 2. Hermano, ¿te acuerdas que el otro día te dije y no aceptaste? No, ustedes son así bien sensibles, bien delicados ahí en la iglesia. Aguantan, no aguantan. Pero hermano, puede ser, hermano, ¿te acuerdas que saliendo aquí me pegaste a mi carro? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Ya pasó o qué? ¿Sabe qué haría yo? Nada. Espera mi carro, no te preocupes, hermano. Pero me dio un rayón así, va a ir más rápido el carro así. Pero si usted siente me ofendió, lo voy a enfrentar. No me hace caso, busca a 2, 1 o 2 y empieza a enfrentar al hermano. Nada más a ellos 2. Y si no hace caso, mire lo que dice la Biblia, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a quién? A la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Esta palabra, esto que estamos viendo aquí, es que si una persona está mal con otra y no se quiere arrepentir, tenlo por gentil. ¿Qué significa eso? Adiós. No puede ser parte de esta congregación. Está duro esto, ¿no? 1 Corintios 5, mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios 5, 9. En una ocasión sucedió algo muy terrible, algo que tuvimos que envolver a la policía. Y detectives vinieron a nuestra casa a hacernos preguntas. Y ellos me dijeron, ¿qué vas a hacer si esta persona regresa a tu iglesia? Le dije, en primer lugar, no es miembro de mi iglesia. En segundo lugar, no puede venir a mi iglesia. Y se le abrieron los ojos, estaba sorprendido. ¿Por qué no? La iglesia está abierta al público, pero es privada. Y si una persona no se sujeta a lo que dice la Biblia o daña al pueblo de Dios o no se quiere arrepentir,
la Biblia nos da a nosotros la autoridad, a la iglesia, de limitarle que venga a la iglesia. Hay algunos casos donde él puede arrepentirse. Y arrepentido lo volvemos a recibir. Quiero que vea conmigo 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta para que no os juntéis con ¿quién? Esos fornicarios que hablando aquí habla de aquel hombre que tenía la mujer de su papá. Dice el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Note esta frase. Quitad pues a ese perverso dentro de entre vosotros. Pablo mandó estrictamente que ese hombre debería ser expulsado de la congregación, porque estaba dando un muy mal ejemplo. Venía a la iglesia de la mano con la mujer, con su madrastra. No nos indica la Biblia si su papá murió o no, pero dice la Biblia que vivían en fornicación abierta, un grave pecado y mal ejemplo. Y los corintios miraban y no decían nada. Los corintios fueron entonces redarguidos por Pablo. Le dijo, tienen que reunirse en mi nombre y entreguen a ese hombre a Satanás para que Dios destruya su cuerpo. Al fin, que será salvo su alma, su espíritu. Pero eso es algo que vemos en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, echando fuera al escarnecedor, sacando al mal ejemplo para que los demás teman. Es algo muy difícil cuando una iglesia tiene que hacer eso. Pero hay tiempos necesarios donde la iglesia tiene que hacer eso. Pero usted no se desanime, usted no sea la persona que ni está envuelta ni nada y usted ahí está más desanimado que la persona afectada. Yo quiero pedirle que usted sea maduro y madura, porque lo que estamos expresando es amor hacia la novia de Cristo, que debe ser pura y santa. Amor hacia nuestros hijos pequeños que están mirando y observando y van a ser afectados si permitimos que ese comportamiento siga en nuestra iglesia. Y tenemos que decirle a la gente, o arrepiéntete o tienes que salir. Y si se arrepiente, lo recibimos, les ayudamos. Pero si no se arrepiente, tiene que salir. Y si no se arrepiente, tiene que quedarse fuera. Este varón aparentemente cuando usted lee 2 Corintios se arrepintió y volvió. Pero ellos fueron después tan duros con él que ahora Pablo les escribe para que ya se calmen, ya se arrepintió, recíbanlo, ya no sean tan severos con él. Necesitamos un equilibrio. Pero a la vez caras vemos, corazones no sabemos. O sea que no juegue con Dios. No venga diciendo voy a hacer esto y acabo me van a recibir. Con Dios no se juega. Nosotros oramos y pedimos, Señor, cuida nuestra iglesia. Y Dios siempre trae a la luz los pecados ocultos. Y Dios siempre retira a la gente que no debe estar en nuestra iglesia. De Dios nadie se burla y no puede usted esconderse de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad. Es una iglesia congregacional que es autónoma en su crecimiento, pero también en su crecimiento y en la manera que juzgamos los que están dentro. No existe, solamente Dios me puede juzgar. Dios nos juzga a través de la iglesia. Es una manera que Dios nos ayuda a seguir creciendo. La iglesia bautista tiene su política, es congregacional. Su membresía es de creyentes bautizados. Vaya conmigo a Hechos 2. O sea que los miembros de una iglesia tienen que calificar al ser creyentes y bautizados. El hecho de que solamente se bautiza no lo hace miembro de una iglesia porque debe haber una conciencia, una decisión consciente de querer ser miembro. Por ejemplo, está un hombre llamado, es el eunuco que habla con Felipe, él fue bautizado. ¿Y a qué iglesia se añadió él? No hubo una iglesia a la cual él se añadió, simplemente se bautizó en obediencia a Dios. O sea que yo no creo bíblicamente que deben haber clases para bautizarse, ni tampoco deben haber clases de entendimiento para ser miembro de una iglesia. Usted solamente tiene que calificar al creer en Jesús, al bautizarse y al aceptar la doctrina de nuestra iglesia. Esos tres componentes le califica para que usted se bautice.
¿Estamos ahí en Hechos 2? ¿Cuál es, hermano? Ponlo, hermano, ahí arriba. 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aunque vemos que 3,000 se añadieron, es muy posible que más de 3,000 fueron bautizados. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vemos entonces la importancia de la membresía. A veces la gente malentiende también lo que es membresía. No es un club. No es como dice, yo soy Club Atlas, o soy Club Fulano, o soy Club de los Leones aquí. No, no es un club. Miembro significa soy parte de un cuerpo. Soy parte del cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Se compara a lo que es la mano, el brazo, la oreja, y usted es parte de ese cuerpo. Es la membresía. Enseguida vemos las ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. La palabra ordenanza es un mandato u orden recibida por una autoridad. Y los bautistas creemos que la Biblia, que Dios nos da solamente ordenanzas. Ahora, hay más que 2 ordenanzas, pero estas 2 están señaladas de nuevo por los detractores que enseñaban diferente doctrina, como que el bautismo. El bautismo para el creyente es inmersión en agua y el testimonio de identificarse con Cristo. No es para salvación, no es para limpiarse de sus pecados, es para identificarse con lo que Cristo hizo por nosotros. Y el bautismo es para que ha creído en Cristo y lo ha recibido. En Hechos 18:8 quiero que vea el proceso del bautismo. Hechos 18:8, ¿estamos ahí? Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, note, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, número 1, número 2, creían, y número 3, y eran bautizados. El proceso, tienen que oír para que puedan creer. Y los que creen deben bautizarse. No podemos decir, nació y lo bautizamos. Tiene que creer. Pero ¿qué tal si yo me bauticé? ¿Usted creía en Jesucristo? En aquella iglesia, en aquel lugar donde usted se bautizó, hay muchos que fueron bautizados de niños de 7, 8 años. A veces nos emocionamos por nuestros hijos, les tratamos de enseñar, pero se da cuenta que a los 12, 13 años no habían entendido. Entonces ellos tienen que ser bautizados otra vez. Quizás usted fue bautizado en una iglesia, me decía una dama, yo fui bautizada en la Luz del Mundo. Y le dije, bueno, pues el bautisterio está listo. ¿Pero por qué? Porque la autoridad de esa iglesia no es bíblica. La autoridad en su doctrina en sí, todo el cuadro no está bien. Ni en su estructura, ni en su liderazgo. Nada de eso le da autoridad a esa iglesia para bautizar. Necesita ser bautizado de nuevo. Si la persona que le bautizó a usted no es salva, una iglesia bautista, pues tiene que tomar la decisión de bautizarse otra vez. Si fue bautizado por una persona que no calificaba. Ya hay hermanos en nuestra iglesia que han tomado esta decisión, pero el orden es oír, creer y ser bautizados. 1 Corintios 11, del 23 al 24, nos habla de la cena del Señor. A propósito, tenemos un estudio de casi 4 horas del bautismo completo en la Biblia. Yo le animo que usted escuche esto. Son 4 mensajes en un solo. Y le explica el bautismo de una manera muy específica. Y hay más de un solo bautismo. ¿Sí se acuerdan que hay más de un solo bautismo? ¿Cuántos bautismos hay? ¿Alguien se acuerda? Le voy a dar un premio. 8 bautismos. Entonces, hay 8 bautismos, ¿sí? Está el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, el bautismo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el bautismo de Moisés, el bautismo de Pedro. Todos ellos son bautismos, pero no todos son el mismo. Está el bautismo del creyente y es donde entonces mucha gente se confunde al decir o creer, tengo que bautizarme para ser salvo, porque están aplicando un bautismo equivocado al bautismo del creyente. Enseguida vemos la cena del Señor, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué es la cena del Señor? Es otro símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. El pan representa su cuerpo y el jugo de la vid o el jugo representa la sangre pura de Cristo. Entonces esto contrasta otra doctrina de la iglesia tradicional. ¿Cuál es? La crestía, la hostia y tomar representa para ellos que usted está comiendo el cuerpo físico de Jesús, pero nada de eso es lo que dice las Escrituras.
Para ello quiero animarle que escuche el mensaje La Cena del Señor, donde explicamos el simbolismo de estas dos cosas. Enseguida, los cargos en la Iglesia Bautista, o sea, liderazgo, son pastores y diáconos. Vaya a Filipenses 1:1. Los pastores y diáconos son los líderes designados por la Iglesia para servir y liderar en diversas áreas del ministerio. Los pastores son responsables de la predicación de la palabra, del cuidado pastoral, la dirección espiritual de la iglesia, y los diáconos están para servir a la iglesia de manera práctica y apoyar el ministerio de los pastores. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, note esta frase, con los obispos y diáconos. Obispo, ese es un título dado a un pastor. Vaya a Efesios 4, por favor. El pastor de la iglesia, hay un término congruente, o sea, términos que se relacionan. Pastor, obispo y anciano. No son tres oficios distintos, es el mismo oficio, pero habla de diferentes aspectos y funciones de la misma oficina. La palabra pastor habla de la tarea del pastor. Él debe pastorear, debe alimentar, enseñar y debe proteger. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, son los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que Dios ha establecido a los pastores para enseñar. Y la analogía es un pastor que lleva esas ovejas. Las ovejas necesitan ser guiadas, las ovejas necesitan ser protegidas, las ovejas necesitan que se les lleve a pastos, ser alimentadas. Y es un trabajo muy esencial de un pastor. Lo que yo he aprendido en los últimos 7 años de pastorear es que la mayoría de mi tiempo se pasa en preparar la palabra de Dios, en orar. Y eso es lo que dice la Biblia en Hechos. Cuando tenían problemas en la iglesia, decían: nosotros no podemos dejar la palabra y la oración. Buscaron a otros que les ayudaran a hacer las tareas de la iglesia para que ellos se puedan dedicar a la palabra y a la oración. Créame que lo mejor que yo puedo hacer para usted es enseñarle la Biblia y orar por usted. Usted no necesita un amiguito que ande ahí con usted. ¿Y qué pasó, hermano? Y vamos a echarnos unos tacos. Y sí lo hago, sí lo hacemos. Somos amigos, pasamos tiempo juntos. Pero algunos tienen esa idea que eso es lo que un pastor es. Y un pastor es una figura como paterna y que te está llamando y que te está buscando. ¿Qué pasa cuando la iglesia crece y crece? Créame que cuando éramos 10, 20, pues sí, teníamos más tiempo. Pero llegamos a ser 50, 100, más de 100, vamos a llegar a ser 200. Entonces ahí es donde viene la segunda parte, que son los diáconos, que ayudan con las tareas prácticas de la iglesia. Pero mira lo que dice 1 Timoteo 5:17, porque la palabra pastor significa pastorear, alimentar, enseñar, cuidar un rebaño. La palabra anciano habla de la dignidad del pastor. Y escuche, en mi casa nunca se habló mal de nuestros pastores. En nuestro hogar siempre se admiró a los pastores, se admiraban a nuestros pastores. Teníamos admiración. Cuando venían predicadores invitados, mi papá consideraba ser un privilegio tenerlos en la mesa. Y nos tenía ahí a nosotros. Nos enseñó a respetar a nuestro pastor, a saludarle. Y nada de esto lo estoy diciendo para que usted lo haga conmigo. Usted tiene que hacerlo con el hombre que Dios ha puesto en su vida. Es amarle, respetarle, honrarle. Mira, Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. El Señor dice: ellos son dignos de un respeto y de una admiración, especialmente si han enseñado bien, si predican bien, si se dedican a la enseñanza. Si ellos se dedican a alimentar al pueblo de Dios, a predicarles, a redarguirles. Tenemos que aprender que la frase anciano o la palabra anciano tiene que ver con la dignidad del puesto. ¿Quién es su pastor? Usted debe admirarlo, quererlo. Si yo no soy su pastor, me refiero a aquellos que no vienen a esta iglesia, no deben de mirarme a mí más grande que a su pastor. Si tiene su pastor en su iglesia, él es su pastor. Ame a su pastor, ore por su pastor, admire a su pastor, apoye a su pastor. Y nunca diga mi pastor cibernético o mi pastor segundo. No existe eso. Pero para ustedes sí existe un pastor local, que aquí estoy. Debe haber una dignidad, un trato
Cuando salude al pastor, salúdelo con respeto. Mire, hay algunos hermanos que he tenido que calmarlos porque, ¿qué onda le pasa, papá? Y empieza, un momentito, no puedes hacer eso. No puede usted nada más saludar al siervo de Dios como que es un cualquiera. Hay cierto respeto que se debe hacer. Así como yo le doy respeto a usted. A ni uno aquí yo los he maltratado, a ni uno aquí les trato como que es uno ahí. Les hablo con respeto. Especialmente a las damas, hermana, Dios me le bendiga. A las jóvenes con pureza. Yo siempre mantengo una distancia a las señoritas. No quiero que ellas malentiendan y crean que somos amigos. Hey, ¿cómo estás? Todas aquí saben lo mismo. Siempre ha sido con respeto. Siempre ha sido con dignidad. Porque es la forma que yo creo que el pastor debe presentarse como un hombre serio. A veces pasamos tiempo, nos gozamos, jugamos deporte. Siempre les gano, pero lo hago con dignidad. Y eso es porque un día, cuando yo ya no sea el pastor y venga otro pastor en mi lugar, tienen que darle el mismo respeto a él, el amor y tratarlo con honor. Y esa es la cosa, si usted no siente ese a su siervo, le digo, pues búsquese otro lugar, búsquese a una persona que usted va a honrar y va a tener un sentimiento de dignidad hacia ellos. Porque usted va a venir aquí y le gusta, pero si no tiene un respeto hacia mí, nunca va a aprender, no va a crecer, y cuando yo venga a redarguirlo, a reprenderlo, no va a hacer caso. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Con todo amor y respeto se lo digo, ¿qué hacéis vosotros aquí? Pero yo sé que la mayoría de los que están aquí me aman, me quieren, me han mostrado respeto, hay un respeto mutuo, qué bendición. Por eso casi no predico esto, porque ustedes, pues yo sé que me quieren. Vaya conmigo a Hebreos 13:17. Lo que hace falta es obedecer a vuestros pastores. El obispo habla de la función del pastor, él es un administrador. El pastor debe estar envuelto en todo, en cada ministerio. No hay comité aquí, comité allá, y el pastor no puede, el pastor se puede meter en cada aspecto del ministerio. ¿Cómo va la guardería, hermana? Hermana, y le digo, hermana Esther, de aquí, voy con los hermanos sonido, mire que esto, a los sugieres, me pueden poner esas sillas, porque es el supervisor, es el administrador, el trabajo del pastor. Y eso es algo bueno, que tengan un pastor interesado. Hoy tuvimos un gran día, pero yo ya tengo una gran lista que le voy a decir a los hermanos que trabajan aquí, las cosas que no estuvieron bien. Porque ese es lo que hace un administrador. Camina y es un manejador y solamente observa y vio cosas que no deben suceder. Cosas que para que a usted quizás se le pasó, pero como queremos hacer las cosas con excelencia, siempre hay cosas que tenemos que mejorar y cambiar. Nunca lo tome mal, eso es mi trabajo. Mi trabajo es hacer que la iglesia sea siempre mejor y mejor y mejor. No me lo entiendan. Cuando viene gente de afuera, se queda muy admirada por lo que ven aquí. Por el liderazgo, el trato, los sugieres, el recibimiento, las hermanas, los cantos. Cuando yo no estuve aquí, estuvo mi pastor. Cuando yo no estuve aquí, estuvo el pastor Samuel y otros pastores. Ellos decían, tienes una gran iglesia. ¿Cómo le hiciste? Administrando. Y los hermanos reciben, obedecen, hacen lo que se les dice. Y así es como tenemos una iglesia entonces que triunfa. Por eso les digo que ahorita nosotros estamos preparados ya para un recibimiento grande, un crecimiento, que vamos a llenar todo hasta allá atrás y vamos a tener que tumbar el sonido, vamos a tener que mover los baños más hasta allá atrás, la guardería hasta allá atrás. Y un día vamos a tumbar todo esto, conseguir el edificio de aquel lado para que sean nuestros baños, nuestra guardería, y esto va a ser solamente el auditorio. Si es que cada uno de vosotros hace su parte, pues. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados, solamente hagan lo que se le dice. Se le dice, hermano, ese color cámbielo. Hermano, cante esto, cante eso. Hermano, póngase esto, póngase eso. Hermano, tumbe esa pared, tumbe. Nada más tiene que obedecer, hágalo, solo hágalo. Confíe en Dios y Dios le va a usar, Dios nos va a usar como iglesia. Por eso digo que el talento está aquí, la habilidad está aquí, la gente está aquí, lo que hace falta es la disposición de obedecer. ¿Qué esperáis? ¿Tenéis un buen pastor o no? Yo no sé. Pero mire, hay más que aprender sobre el oficio del pastor. El mensaje se llama el oficio del pastor. Mire, y son 9 mensajes sobre las calificaciones para un pastor. No cualquiera puede ser pastor.
No cualquiera debe ser pastor. Y alguna vez he escuchado a algunas mujercitas decirle a su esposo, tú serías un buen pastor, papi. No. No anime a su esposo así. Él tiene que calificar. No, hombre, yo te veo ahí arriba, mira, te voy arriba. No. Es mucho más que estar ahí arriba. Y aprenda, le pido que vaya y busque entre todo esto tan importante son las calificaciones de un pastor. Después de estos mensajes, algunos venían, pastor, ¿sabes qué? I'm out. Yo ya estoy fuera. Yo no puedo ser pastor. Es más, ya ni quiero ser pastor. Porque algunos se están desanimando con una lluvia. Imagínense cuando vengan tormentas fuertes a la iglesia de desánimo y cosas terribles. No van a aguantar. Por eso debe ser una persona fuerte y madura. En 1 Timoteo 3, versículo 6 creo que va a ser. Vaya allá, por favor. Vemos ahora los diáconos. ¿Qué son los diáconos? La palabra diácono es los que asisten y sirven al obispo. La palabra diácono se encuentra 5 veces en nuestra Biblia española. Y es una palabra transliterada. Significa que la dejaron igual. No cambia en su lenguaje, es griega y significa siervo o servidor o asistente. 1 Timoteo 3, ponlo ahí arriba, hermano. Es el versículo 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Yo creciendo veía diáconos en mi iglesia. Y me acuerdo de ellos, y aún cuando mi papá era pastor, un hermano recomendó a otro hermano, dice, hay que ponerle al diácono, pues él es ya un hombre mayor, tenía casi 70 años. Pero yo ya conocía bien la Biblia y decía, ese varón no sabe ni cuál es su postura, nada más por su edad lo querían poner. Otro amigo me decía que su pastor de él quería poner a alguien de diácono, no tenía su familia en la iglesia, no era fiel a Dios, pero ofrendaba mucho. Eso nunca debe suceder en una iglesia. Y los diáconos no están ahí tampoco para controlar o limitar al pastor. Los diáconos están para ayudar y asistir al pastor. Y los diáconos tienen calificaciones altas. Las mismas calificaciones de un pastor son las calificaciones requeridas para un diácono. Incluyendo tener su familia en orden, incluyendo lo que leímos aquí, honesto, sin doblez, no dado mucho vino, no codicioso de ganancias honestas. Y eso también lo hemos elaborado en otro mensaje titulado Calificaciones para el diácono y su esposa. Si su esposa no está apoyando, si su esposa no está envuelta, él tampoco debe ser un diácono. ¿Estamos bien? Su trabajo de la iglesia es cumplir la gran comisión. Ya hablamos mucho de esto. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida, aquí vemos este mensaje. Usted quiere aprenderlo. Se llama, les dijo, id. La comisión del creyente. Enseguida vemos sus finanzas. Vaya a 2 Corintios, vaya usted 9. Las finanzas de la iglesia son las ofrendas voluntarias. ¿Las ofrendas qué? Voluntarias, cuando alguien da de voluntad propia. Quizás lo que voy a decir va a ser ofensivo, pero las iglesias no deben financiarse con ventas, con vender cosas, con envolverse en bienes y raíces. He visto iglesias así, envolverse con el dinero de la iglesia, comprar propiedades para venderlas, con el fin de venderlas, hacer ventas de tamales, ventas de comida, y así es como quieren financiar la iglesia. Ahora, si usted de su cuenta dice, yo quiero ir a vender algo para darlo, nadie le impide eso, pero que sea parte de la iglesia, liderazgo, diciendo, vamos a vender, vamos a hacer esto, yo pienso que eso no es lo que Dios bendice. Dios bendice las ofrendas voluntarias. Ahora, si estamos en tiempo donde dicen, ¿verdad? Yo puedo hacer más, puedo vender. Usted haga lo que Dios le guíe a hacer, pero como iglesia no lo vamos a hacer. ¿Sí me estoy explicando? No quiero que malentienda. Dice, pues yo he visto mujeres y jovencitos por tratar de llegar a la iglesia. Ellos hacen lo que pueden hacer fuera de la iglesia. Pero dentro de la iglesia no hacemos eso. No andamos haciendo la iglesia un mercado. La iglesia se va a financiar con las ofrendas voluntarias. Le voy a leer un pasaje. 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea que las ofrendas voluntarias y generosas se utilizan para apoyar al ministerio local, también para apoyar a las iglesias fuera, a misiones, y también para ayudar a necesitados. Pero empieza con aquellos que se dedican al ministerio local.
En 2 Corintios 9:7 nos indica cómo debemos dar. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted va a dar una ofrenda, asegúrese que lo está dando con alegría. Pero ¿cómo? Algunos dicen, yo estoy dando con tristeza. Dios ama al dador alegre. Y usted no está ahí calculando, si bien no hubiera dado eso, hubiéramos estado bien. No. Y por eso estamos como estamos muchos de nosotros. Por eso no doy, pastor. Cambie mejor, cambie su actitud. Es una bendición dar a la obra de Dios. Usted está invirtiendo en el reino de Dios, en algo que nunca va a fallar. Las acciones son eternas y las dividendos son muchos. Y Dios va a multiplicar su cementera, va a multiplicar lo que usted tiene, pero tiene que dar con voluntad y empiece dando de lo que tiene. En el versículo 6 dice que debemos dar con generosidad. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Qué significa segar? Cosechar. El que da más, pues, ¿está en el Nuevo Testamento o está en el Antiguo Testamento? Porque hay gente que siempre se agarra, no sé si el Antiguo Testamento era para dar. En el Nuevo Testamento se da más. Usted ve a la gente en el Nuevo Testamento vendían sus propiedades y las traían todo el precio al pie de los apóstoles para que los apóstoles los distribuyeran como Dios les dirigía. Y este pasaje está diciendo, si usted quiere que Dios le bendiga, sea generoso con Dios. Cuanto más usted da generosamente, Dios le bendice. ¿Sabe qué he hecho yo? He aprendido que yo nunca doy el 10%, yo doy más. Y yo doy lo que yo doy. Si voy a estipular el 10% como el diezmo de mi vida, si gano 500, debería dar 50. Pero yo no quiero que Dios me siga dando $500. Quiero que Dios me dé $800. Entonces yo doy 80. A ver si Dios dice, ¿sabes qué? Este sí tiene fe. Ya me sube a 800. Pero no me quedo ahora con 80. Voy a dar un poquito más. Voy a subirle a 1000. Señor, voy a darte, pero alegremente. Algunos no pueden entender. ¿Cómo yo felizmente voy a dar mi dinero? Es lo que muchos no han entendido. No tiene el don de generosidad. No sabe qué bien, qué bonito se siente dar, compartir. Especialmente la obra de Dios. Pero tiene que hacerlo generosamente, alegremente, con sacrificio. El ejemplo es Jesús, que siendo rico se hizo pobre. O sea que Jesús se despojó. Y la enseñanza es que das tanto como que te quedas sin nada. Pero 1 Corintios 16:2, quiero que vea conmigo por favor, se debe dar con consistencia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cada qué día de la semana? ¿Cuál es ese día? Es el domingo. Cada vez que usted haya prosperado, es una oportunidad de ser bendición. Ahora, si usted no está visitando, aquí raramente hablamos de dinero, en el sentido de que se les predica. No, al contrario, se menciona la ofrenda, obviamente, pero aquí no enseñamos con amenazas. Y el devorador, y te va a ir mal, y por eso estás enfermo. No, al contrario, quiero motivarles a que den para que Dios les bendiga. Hay un mensaje que se llama ¿por qué debemos dar? Fe y dar. Y aquellos que no saben de que estamos en este lugar, aquí esta es una bendición de estar en este lugar. Tener un lugar propio donde podemos venir cada día, tener discipulados, tener conferencias, reuniones de damas, banquete de parejas. Aquí tenemos tanta libertad de cocinar, estacionamos todos los sábados. ¿Sí ve que nadie nos molesta? Está abierto en la tarde, en los fines de semana no hay nadie aquí. Y es una bendición tener un lugar de reunión, pero California es muy caro. Encontramos lugares pequeños, quizás el tamaño ahí donde está el puro café, y nos querían cobrar como $5,000 por ese espacio. Llamábamos a otra iglesia diciendo, ayúdenos, estamos creciendo, la iglesia es pequeña, estamos creciendo. Claro que sí, te cobramos nada más $500 la hora. Y solamente puedes reunirte el domingo en la mañana. Y la gente ya haciendo negocio de todo esto. Pero el Señor nos abrió puertas aquí. Estábamos orando, los hermanos habíamos ya propuesto diciendo, vamos a dar ofrendas especiales para poder nosotros
poder pagar una renta. Estaban buscando un lugar, estaban cobrando $3,000, $4,000. Pero creo que Dios bendijo la fe de nosotros. Y para aquellos que no saben, aquí nosotros no pagamos nada. El Señor nos bendijo y nos ha bendecido. Y viene gente a darnos sus servicios, viene gente a ofrecernos. Hace una semana vino un hombre a ofrecernos sillas como estas. Tengo 300 sillas, se las regalo. Dije, no, gracias, ya. Dios ya proveyó por la iglesia. Y así el Señor nos bendice, porque Dios bendice la fe. El tumbar la pared es fe. Yo estoy orando que Dios nos dé un edificio. Pasé por la Harvard, ¿se acuerdan de aquel edificio? Ya lo están usando, pero creo que lo están rentando. Todavía lo estoy clamando. Señor, ese yo lo quiero. Quiero una estructura grande para poner paredes y apartamentos para uno que otro hermano ahí viva ahí, donde le va mal. No es cierto. Para los misioneros que pasen, ahí podemos ponerlos. Si me estoy explicando, ya tengo un espacio de tener ahí unas resbaladillas para niños. Mi imaginación corre, pero todo es para el pueblo de Dios. Así que ore que el Señor nos prospere, pero usted hoy dé con alegría, de voluntad, dé con sacrificio y dé generosamente. No se olvide de dar generosamente. Las armas espirituales del cristiano, dice la Biblia, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Los bautistas nunca van a defenderse físicamente. ¿Qué hacían los cristianos en la Biblia cuando eran perseguidos? Se iban a otro lugar. Y eso es lo que los cristianos siempre han hecho. Los bautistas nunca se opusieron contra el gobierno. No voy a demorar esto, hay más sobre esto en la lucha espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Y letra K y último, su independencia, separada de cualquier control estatal o de otra iglesia. Somos iglesia independiente, es autónoma, ya hablamos un poco de eso. La semana pasada hablé del gobierno, pero hay dos mensajes que le quiero recomendar. Es la autoridad bíblica y el gobierno. Vivimos en un país con leyes, una democracia, no, esta es una república. Estados Unidos es una república que se rige por el voto del pueblo, por electores, y estamos ahorita en campaña. Hay dos candidatos principales, que es Donald Trump y Biden. El segundo encuentro de ellos dos. No sé qué va a pasar. Algunos piensan que llegando el verano, Biden o se va a retirar o se va a morir y van a poner en su lugar a la esposa de Obama. Esa es una conspiración. Todos están diciendo que Michelle Obama, ella va a ser la candidata y a lo mejor ella sí le va a dar un problema a Donald Trump. Donald Trump está arriba en todas las encuestas, como que él va a ganar. Pero yo no sé qué va a suceder y qué va a pasar. Lo que sí sé es que Dios ha establecido la autoridad de gobierno y como cristianos tenemos que someternos a la autoridad. Dios va a poner al quien Él quiere en noviembre. ¿Sí me escuchó? Dios lo va a poner, no es el hombre, y aunque digan que hay una conspiración, Dios últimamente es el que lo pone. Pero si el gobierno, especialmente aquí en California, empieza a oprimirnos, ¿qué hacemos? Hay otro mensaje que se llama cuando la autoridad nos reprime. Cuando la autoridad no nos deja servir a Dios, entonces sí vamos a rebelarnos en contra de la autoridad. Pero ya después de que nosotros oremos por la autoridad, solicitemos a la autoridad, y si aún así no nos quieren escuchar, entonces sí vamos a tener que desobedecer a las autoridades y huir. Estaba manejando aquí por el 55. Hay un letrero que dice, en Orange County sí metemos preso a los rateros. ¿Por qué? Porque en el condado allá de San Francisco, el condado de allá de Sacramento, usted puede robar algo y puede ser menos de $900 y no lo meten preso. Puede meterte a robarte un PlayStation, hijo. Acabo cuesta $500 y no te van a meter preso. Pero dijo aquí el alguacil aquí de Orange County, el District Attorney dijo, nosotros aquí sí te vamos a meter preso. Aquí no es San Francisco y aquí no es Sacramento. Y qué bendición por eso. Aquí también nos decía el sheriff de Orange County cuando estaba en la pandemia, yo no voy a enforzar esas leyes. Y no enforzó la ley de la máscara ni de las vacunas y usted podía entrar y salir por donde quiera. Cada negocio después ponía su propia regla. ¿Recuerdan? Entrabas, ¿dónde está tu máscara? Al restaurante, te la pones, caminas 5 pasos, te sientas, te la puedes quitar. Dijo, eso no tenía sentido. Pero así eran las reglas que establecieron aquí. ¿Y sabes qué? Por no ser tropiezo, hacemos lo que aquellos dicen. Pero si ellos se quieren meter con nosotros, decirnos no pueden reunirse, vamos a desobedecer.
Si nos van a cerrar la iglesia, nos reunimos ahí en el pasto. Y si nos dicen no en el pasto tampoco, en la calle pública. En la calle pública tampoco, pues lo vamos a hacer aunque no les guste. Los vamos a llegar a tomar presos, pues llévenos presos de una vez, porque no vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Oremos que no llegue a ese punto, oremos que Dios nos ayude a seguir teniendo esta independencia y libertad. Se nos acabó el tiempo hablando de marcas distintivas de una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran? Su cabeza, Jesucristo. Su autoridad, el Nuevo Testamento. Su naturaleza, una asamblea visible. Su política es congregacional. Su membresía es de creyentes bautizados. Sus ordenanzas es bautismo y la cena del Señor. Sus cargos, pastores y diáconos. Su trabajo es cumplir la gran comisión. Sus finanzas es ofrendas voluntarias. Sus armas son espirituales y su independencia, separada de cualquier control estatal o de otra iglesia. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que nos ayuda a entender mejor lo que es la iglesia, de qué trata la iglesia. Y Padre, ruego que nos des sabiduría y entendimiento para hacer tu obra, que tú bendigas a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. Que nuestra iglesia pueda seguir creciendo espiritualmente y creciendo numéricamente para que podamos hacer más para ti. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos ponemos de pie en este momento. Vamos a orar para despedirnos. Pido que oren por nuestro hermano Carlos Hernández. Agradezco a aquellos que fueron a visitarlo esta semana pasada. Si usted todavía puede ir esta semana, vaya. Tiene un dolor muy fuerte en el pecho. Y este dolor obviamente es a causa de todo el cáncer que él tiene. Y ese dolor le impide que hable mucho, le duele bastante. Entonces nada más vamos por un tiempo, oramos con él, le tratamos de ayudar con algo financiero. Si usted puede, está en sus habilidades, yo le pido que lo haga, ayúdenles durante este tiempo. Si le puede llamar, llámele, él contesta el teléfono, le puede mandar un texto, él responde, pero trate de orar por él, ayudarle, darle un ánimo. También les recuerdo, mañana tenemos instituto, ¿a qué horas? A las 7. ¿Tenemos buen grupo, hermanos? ¿Escritas? Sí, ok, sí tenemos, yo me sorprendí, estoy asustado. ¿Quién va a venir? Dije, no, es que va a haber buen grupo o no va a haber grupo, pero venga uno o vengan 100, vamos a dar lo mejor nosotros, así que venga preparado. ¿Estamos contentos? Dios es bueno. Padre, damos gracias por este día. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos, Dios, que nos guarde, nos cuides, que esta semana pueda ser de una gran bendición, podamos dar fruto de justicia. Cuídanos, Padre, protégenos, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.